herederos de sobreabundancia. Bien, solamente antes de continuar me gustaría solamente mencionarte que tú puedes tener acceso a todo este contenido a través de nuestro canal de YouTube, Canal Vive Sin Límites TV, que estoy compartiendo en todas las plataformas también, tanto en Facebook Live a través de esta página oficial, como también en TikTok y en Instagram. Así que tú puedes tener acceso a todo este contenido. Bien, pues esta noche quiero compartir con ustedes este tema tan importante, activando la oración de poder para la transferencia de riqueza. Estoy compartiendo en esta serie de herederos de sobreabundancia, estoy compartiendo con ustedes lo que la Biblia declara, la voluntad de Dios para nuestra vida, y estamos viendo aquí cómo el Señor nos ha dado una salvación completa, que al morir en esa cruz el Señor aseguró nuestro destino eterno, que cuando nosotros recibimos este regalo que el Señor nos ofrece de salvación a través de Jesucristo, tenemos salvación completa, tenemos vida eterna y sabemos ahora con seguridad que estaremos con el Señor por toda la eternidad, no en el cielo, sino aquí en la tierra, donde el Señor muy pronto vendrá en el arrebatamiento de la iglesia para gobernar aquí en la tierra e inaugurar una nueva era, un reino de 1000 años, que a lo que la Biblia le llama el milenio. Entonces, el Señor, lo que vemos es a través de la Biblia, es la consumación del plan y el propósito de Dios para la humanidad. Comenzando de Génesis hasta Apocalipsis, nos damos cuenta que el propósito de Dios al traer salvación a través de Jesucristo e impartirnos su naturaleza, porque lo que Él ha hecho es impartirnos su propia naturaleza. Dice la Escritura en Juan 1:12 que a los que creen, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho legal de llegar a ser hechos hijos de Dios. Esto significa que al recibir a Jesús, al confesar y recibir y confiar en su sacrificio para el perdón de nuestros pecados, vamos a recibir la vida nueva de Dios, la naturaleza misma que nos transforma en sus hijos amados, ya no más pecadores, sino hijos amados, y nos da el derecho legal para disfrutar y recibir todo lo que ya nos ha sido dado a través de Cristo Jesús. Porque el Señor ya ha resuelto toda la necesidad que nosotros tenemos al vivir en este mundo. Al morir en esa cruz, el Señor Jesucristo hizo posible que toda la maldición que vino como consecuencia de que el hombre se separó de Dios y lo desobedeció, el Señor Jesús restauró en primer lugar la autoridad que Dios le dio al hombre en la creación. Si tú lees el libro del Génesis capítulo 1, 26, 27, te vas a dar cuenta que en la creación de Dios, en la creación Dios hizo al hombre, dice, a su imagen y semejanza, que es algo que también hemos escuchado toda nuestra vida, pero realmente tiene un profundo significado. Nos habla que Dios nos creó y nos diseñó para ser como Él mismo, a fin de gobernar sobre la creación. El propósito de Dios era que a través del hombre, Dios iba a gobernar sobre toda la creación, y esto significa que cuando el hombre se separó de Dios y desobedeció a Dios y escuchó la voz de esa serpiente que le engañó en el huerto, el hombre le dio toda la autoridad que Dios le había dado, se la confirió a esta serpiente. Por eso dice la Biblia que en este mundo ha vivido influyendo y rigiendo el príncipe de la potestad del aire en Efesios 2, porque nos está hablando de este poder que obtuvo el diablo a través del hombre al cual engañó. Así que la Biblia nos declara que lo que hizo Dios al llevar a Jesús a morir en esa cruz, como el postrer Adán, es decir, el primer Adán falló, pero el postrer Adán, Jesús, dio comienzo a una nueva humanidad, a una nueva naturaleza, uniendo la naturaleza de Dios a la naturaleza del hombre y dando comienzo, por tanto, a una restauración. La palabra restauración significa regresar al principio las cosas. Así que lo primero que era tan importante y que hizo el Señor fue
devolver al hombre o restaurar al hombre a esta nueva creación de Dios, a esta nueva humanidad representada por su iglesia, por todos aquellos que dice la Biblia han creído en el Señor Jesús. Fue llevarnos a tomar autoridad y a darnos una salvación completa, una salvación total que incluye todo nuestro bienestar, que incluye ser libres de toda maldición de pobreza y por tanto disfrutar de la abundancia con la que Dios creó al principio al hombre. Así que aquí nos encontramos con esta salvación completa, una salvación total que incluye nuestro bienestar, porque el mayor deseo de Dios es nuestro propio bienestar, aún viviendo en este mundo. La Escritura nos dice ahí en 3 de Juan: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Así que ahí nos habla de la voluntad de Dios. Dice, yo deseo que tú prosperes en todo. Esta es la voluntad de Dios. Y también la palabra yo deseo se traduce, es la misma palabra en el griego que se traduce para orar, lo cual quiere decir que una oración que representa la voluntad de Dios o que declara lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, lo que Dios declara que ya hizo a nuestro favor, es cuando nosotros oramos para ser prosperados, porque esta es la voluntad de Dios, dice, que prosperemos en todas las cosas, dice, y tenga salud así como prospera tu alma. Así que nos está diciendo que para que nosotros podamos prosperar y avanzar en este mundo, en medio de toda circunstancia necesitamos prosperar en nuestra alma. El Señor Jesucristo declaró ahí en el Evangelio de Juan capítulo 16, 33. Juan 16, 33, el Señor Jesús dijo esta maravillosa declaración: en el mundo tendrán aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Así que el Señor nos advirtió que al vivir en este mundo estaríamos bajo aflicción, pero que finalmente nosotros confiemos porque el Señor ha vencido al mundo. Así que de esta manera el Señor nos está declarando que su voluntad y su deseo es que nosotros prosperemos. La palabra prosperar significa romper los obstáculos. En el hebreo es una palabra que se traduce como explotar, como hacer pedazos. Está diciendo que cuando hay obstáculos, una persona que prospera es que dinamita, hace pedazos la montaña que está enfrente de ti, que no te permite avanzar, destruye todo muro que esté en tu camino y que no te permite que te vaya bien en la vida. Así que es maravilloso. El Señor desea nuestro mayor bienestar, nuestro mayor bien, y Él desea que nosotros vivamos también en abundancia y riqueza. La Escritura lo dice en 2 de Corintios 8:9. Y en esto consiste también la vida espiritual, en que la vida espiritual, cuando se empodere en nuestra alma, la fe y la vida espiritual, se va a manifestar en toda nuestra forma de vivir. Y en relación al área financiera y al dinero, cuando estamos viviendo por fe y estamos viviendo gobernados por el Espíritu Santo, se va a manifestar también para darnos poder para hacer las riquezas y vivir en abundancia. Por eso la Escritura declara en 2 de Corintios 8:9, dice, ya saben la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, dice, se hizo pobre, para que vosotros con su pobreza o por su pobreza sean enriquecidos. Así que aquí nos dice que la voluntad de Dios es que seamos enriquecidos. Él está diciendo que quiere que vivamos en abundancia, que seamos enriquecidos. Así que por esa razón es tan importante que primeramente nosotros prosperemos en nuestra alma, en nuestra forma de pensar, en nuestra mente, en lo que sentimos, en nuestro corazón, para prosperar en todo. Dice que en la medida en que prospere nuestra alma, así también seremos prosperados en todo. Así que es muy importante de esta manera vivir en una relación personal con Dios. Vivir en una relación personal con Dios y servir a Dios nos hará prosperar, hará que seamos prosperados en todo. Tú puedes encontrar en las grandes historias de la Biblia cómo se relacionan con el dinero y las riquezas. Tú te vas a dar cuenta que desde el principio y a lo largo de la creación y de la historia de la humanidad a través de la Biblia, las grandes historias de la Biblia consisten en cómo Dios se manifiesta.
y cómo interviene en los asuntos de los hombres en medio de circunstancias adversas, amenazados por crisis económicas y por el hambre. Y tú vas a encontrar este Dios vivo que nos ama, este Dios verdadero, que se manifiesta para traer abundancia y traer bienestar a todos los que son suyos, a todos los que le conocen. Así que el deseo de Dios es que tú le conozcas para que disfrutes de esta vida abundante. El Señor Jesucristo lo dijo así en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 10. El Señor Jesucristo dijo o declaró esto: el ladrón ha venido para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y cuando habla la palabra abundancia, se traduce de la palabra griega perizos, que significa excesivo, suntuoso, lujoso. Nos habla de más allá de lo necesario para vivir, sino se refiere a una vida en verdad de lujo, aún de lujo. Así que, bien, pues la medida en que nosotros prosperamos en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón, es que vamos a prosperar o ser prosperados en todo. Y la forma en que nosotros vamos a prosperar primeramente en el alma es al prosperar en el amor de Dios y en la verdad de Dios. Porque cuando nosotros vivimos en una relación personal con Dios y vivimos constantemente en la presencia de Dios, vivimos constantemente buscando que la presencia de Dios llene nuestra vida. Porque esto es posible, queridos amigos. Esto es posible que este Dios maravilloso, tan poderoso, tan todopoderoso que vive, que está en los cielos, más allá de nuestra capacidad de entender, viva en nosotros y se manifieste en nuestra vida. Entonces, cuando nosotros buscamos ser llenos de su presencia, ser llenos de su Espíritu Santo, es que nuestra alma va a prosperar. Nuestra alma prospera cuando nosotros vivimos sintiéndonos amados por Dios, aprobados por Dios. Cuando nosotros sentimos su presencia, cómo nos consuela, cómo nos abraza, nosotros vamos a prosperar en nuestra alma, porque vamos a prosperar confiando, vamos a prosperar creyendo a Dios, vamos a prosperar viviendo por fe, viviendo confiados, con la seguridad de quién es Dios en nuestra vida y cuánto nos ama y todo el bien que Él ha declarado que ya hizo a nuestro favor, porque ya lo hizo. Así que cuando nosotros oramos, ni siquiera se trata de pedirle a Dios que haga algo que no ha hecho. En realidad, cuando tú oras, lo que estás haciendo es desatar el poder creativo de lo que Dios ya hizo. Lo que estás haciendo al orar es manifestar todo lo que el Señor dice que ya hizo a nuestro favor. Por eso en Romanos capítulo 8, 31 y 32 nos dice: si Dios es por vosotros, ¿quién contra vosotros? Es decir, Jesús murió en esa cruz y por tanto Dios ya no está enemistado con nosotros, sino que Dios se ha reconciliado con nosotros. Por eso dice: si una vez que Cristo murió en esa cruz, entonces Dios es por nosotros. Si Dios es por nosotros, dice: ¿quién contra nosotros? Dice: el que no escatimó, dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, el que no rehusó entregar a su hijo. Está hablando de la muerte en la cruz. Cuando Jesús murió en la cruz, el Padre se le partió el corazón y tomó la decisión de entregar a su hijo a morir en esa cruz por amor a nosotros. Así fue como él terminó la maldición. Dice la Biblia ahí en el libro de Génesis capítulo 3, verso 17, que Dios había declarado maldición una vez que el hombre se separó y arruinó este mundo y arruinó su propia naturaleza. Dice ahí, dice, y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita, dijo, será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Verso 19, Génesis 3:19 dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y al polvo volverás. Así que aquí estamos viendo que la pobreza no es algo que Dios quería para el hombre. La pobreza, la escasez, el hambre no es algo que Dios quería para el hombre. Esto es la consecuencia, esta es la maldición que Dios tuvo que establecer una vez que el hombre se separó de Dios. Así que no es normal, ni es lo que Dios desea,
que la tierra esté maldecida por causa del hombre, que no es el deseo de Dios que con dolor, con tanto esfuerzo, con el sudor de la frente, el hombre pueda sobrevivir en este mundo. No es con el sudor de su frente que que Dios desea que el hombre sobrevive en este mundo. Esta maldición fue quitada al Jesús morir en esa cruz. Por eso la Biblia dice que al morir en esa cruz, Jesús se hizo maldito, quedó separado de Dios para que ahora la bendición de Dios pueda llegar a nosotros. Así que Jesús de esta forma resolvió este problema. Así que, bien, pues entonces estamos viendo qué interesante, conociendo la voluntad de Dios para nuestra vida y cómo a través de Jesucristo, al morir en esa cruz, Dios hizo que su voluntad se cumpliera para bendecirnos, para prosperarnos y para darnos vida nueva y abundante. Así que en la medida en que nosotros prosperamos, al conocer a Dios, al vivir en una amistad, en una relación íntima con Dios, vamos a prosperar en todo. Hay las dos maneras en que nuestra alma es prosperada y vamos a prosperar en todo, es al prosperar en el amor de Dios y en la verdad de Dios. Porque al prosperar en su amor y en su verdad, nosotros vamos a vivir en una nueva identidad, como una nueva creación de Dios, como hijos amados y herederos suyos. Por esas razones que nuestra alma prospera en la medida en que nosotros llegamos a conocer a Jesucristo y lo que hizo a nuestro favor, porque de esta manera nos damos cuenta que entramos en una transformación. Nos damos cuenta que cuánto Dios nos ama y cómo a través de Jesús Él ha cambiado nuestra vida y por tanto nos ha dado una nueva realidad en la que Él quiere que vivamos. Esta es una nueva realidad, la Biblia le llama la gracia. Por esa razón, cuando el Señor nos dice ahí en Mateo capítulo 6, verso 33, que busquemos primeramente su reino y su justicia, nos está hablando de cómo Él va a hacer que reine en nuestra vida su gracia. Cuando hablamos de la gracia, estamos hablando de todo lo que ya se hizo por medio de Jesucristo. Así que ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 8:9, que siendo rico se hizo pobre para que nosotros, por medio de su pobreza, seamos enriquecidos. Entonces, vamos a ver entonces este principio, tres aspectos muy importantes cómo orar para activar la oración de poder. Porque lo que tenemos que entender es que ya el Señor nos ha dado autoridad a nosotros para hacer que el cielo gobierne en la tierra, para hacer que el cielo gobierne en medio de nuestras circunstancias. Por eso en el Padre Nuestro el Señor nos llama a orar y nos dice: Padre nuestro que estás en los cielos, tu nombre sea santificado, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nos está diciendo que lo que necesitamos aquí en la tierra es que venga su reino, que el reino de los cielos venga y gobierne en la tierra. La razón por la que hay tanta aflicción y dolor en este mundo y sufrimiento es porque el cielo no está gobernando en la tierra. El Señor ha quedado en los cielos una vez que el hombre se separó y rechazó a Dios. Dios está en los cielos, pero a través de Jesucristo se ha manifestado para traer salvación. Así que por esa razón nosotros somos llamados a orar pidiendo que venga el reino, porque eso es lo que hará que nuestra vida sea transformada y hará que entremos en esa nueva realidad que ya se creó. Cuando viene el reino, viene un gobierno, un dominio, una influencia, y hace que esa nueva realidad se manifieste en nuestra vida a través de nuestra fe. Y esa nueva realidad es la gracia de Dios. El reino hace que la gracia de Dios gobierne, que esa nueva realidad creada en la cruz del Calvario empiece a manifestarse gobernando en nuestra vida. Y esto tiene que ver también con la situación económica. Cuando la gracia gobierna, entonces veremos cómo el Señor se manifestará como lo hizo en la Biblia, porque en la Biblia queda registrado cómo el Señor constantemente hacía milagros financieros, milagros de multiplicación, y Él se manifestaba haciendo que la necesidad fuera suplida para todos aquellos que le conocían. Qué maravilloso es conocer a este Dios vivo que nos ama. Entonces, podemos ver esto. Podemos ver entonces que, en primer lugar, el Señor nos llama a orar porque cuando nosotros oramos,
estamos activando el poder creativo. Dios, a través de lo que Él habla, Él manifiesta su poder creativo. Tú puedes ver en la creación cómo Dios hizo todo a través de la palabra de su poder, dice. Todo lo que Él decía tenía poder creativo. Así que cuando nosotros oramos, lo que estamos haciendo es manifestar esta nueva realidad de su gracia. Por eso necesitamos que el reino gobierne, porque cuando hay dominio y autoridad del reino en nuestra mente, en nuestro corazón, en lo que pensamos y en lo que sentimos, vamos a empezar a unirnos a la voluntad de Dios, a unirnos a la mente de Cristo y vamos a empezar entonces por tanto, a operar en una mente que no está limitada por las circunstancias, pero nuestra mente llena de lo que Dios ha dicho, que hizo a nuestro favor, va a hacer que sea posible manifestar esta nueva realidad en nuestra vida. Así que por eso podemos ver la importancia que tiene orar para que Él reine. Y comienza a orar para que Él reine primeramente en tu vida, en tu mente, en tu corazón. Reina y pídele al Señor que reine y tú vas a reinar en la vida. Entonces, cuando nosotros pedimos que Él reine, lo que necesitamos es ser llenos del Espíritu Santo, para que nosotros podamos ser libres y orar con autoridad y activar esta oración de poder que trae abundancia y riqueza. Primeramente necesitamos saber cómo orar. Entonces, mira, podemos ver lo que nos dice la Escritura ahí en Santiago capítulo 5, verso 13. Ahí nos dice, si alguien está afligido, ore. Entonces el Señor nos está dando indicaciones y órdenes de cómo vivir en la vida espiritual y cómo manifestar esta nueva realidad a través de nuestra fe. Necesitamos que nuestra fe comience a operar en nuestra mente, en nuestro corazón, en lo que sentimos y en lo que hablamos. Y para eso primero necesitamos salir de lo que nos aflige. Por eso dice, alguien está afligido, ore. Porque cuando nosotros oramos, entramos a la presencia de Dios. Y cuando entramos a su presencia y somos llenos del Espíritu Santo, entramos en el bienestar total de Dios, entramos en la paz de Dios, en el shalom de Dios. Y esto quiere decir que empezamos a sentirnos consolados, aliviados, empezamos a dejar de sentirnos angustiados, preocupados o tristes por causa del dinero. Algo que tenemos que hacer constantemente es orar para dejar de vivir afligidos por causa del dinero. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para que dejemos de estar afligidos por causa del dinero. Entonces, tú vas a empezar a sentir un cambio y una transformación interior en tu mente, en tu corazón. Así que cuando oramos, lo que hacemos es hacer que se haga realidad esto que he dicho. Cuando oramos y pedimos que venga el reino y su voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo, lo que va a suceder es que nuestra alma empieza a prosperar en el amor de Dios y en la verdad de Dios. Cuando nuestra alma tiene un entendimiento de la verdad, nuestra alma va a reconocer esta realidad espiritual que hace que el cielo gobierne la tierra. A través de esta realidad espiritual que es la verdad, las cosas van a cambiar en nuestra vida, porque ya estamos pensando de acuerdo a lo que Dios ya hizo, no de acuerdo a lo que nosotros somos capaces de hacer para salvarnos a nosotros mismos, sino de acuerdo a lo que Dios ya hizo. Así que por eso es que dice Santiago 5:13, alguien está afligido, ore. Así que tú en vez de estar preocupado, como decimos, estarte tronando los dedos de las manos y estar viendo a ver qué haces, lo que necesitas primero es entrar en el bienestar de Dios. Beber del amor de Dios para estar completamente satisfecho y de esta manera estar en la capacidad de vivir por fe, porque nuestra fe no va a operar si nosotros estamos afligidos. Por eso en la primera carta de Juan, ahí en el capítulo 4, dice que el amor echa fuera el temor. Si el alma está afligida con temor y con angustia, no hay fe. O gobierna el temor o gobierna la fe. O gobierna la angustia o gobierna la fe. Por eso el Señor también dijo ahí en Mateo 6, 30 al 33, cuando decía, no estén preocupados, no estén angustiados, ¿qué han de comer, qué han de beber? Y dijo el Señor, porque vuestro Padre que está en los cielos sabe de qué ustedes tienen necesidad. Mas busquen primeramente el reino de Dios, dice, y su justicia, y todas estas cosas van a venir a ustedes. La palabra venir o vendrán es adherirse, apegarse, atraídas.
Esta es una ley de atracción. Nosotros atraemos la riqueza, la atraemos por lo que somos, no por lo que somos capaces de hacer, por lo que somos, y somos ahora capaces de hacer en Cristo, que vamos a traer como un imán la riqueza. Así que por eso el Señor decía esto: no estén preocupados, angustiados. Alguien está afligido, está angustiado y preocupado, ore. Dice, procura, dice, busca el reino, procura antes o primero, antes que afanarte, antes saber qué haces para pagar tus deudas, para pagar la renta, para hacer algo que tú deseas y que no tienes dinero. Antes de eso, primero procura el reino y todo esto va a venir a ti, atraído. Procura el reino. Nos está diciendo entonces que lo que necesitamos es dejar de estar afligidos, angustiados y preocupados. Y dice, y luego dice Santiago 5:13, alguien está alegre, cante alabanzas. Así que aquí vemos que después de orar de orar, el resultado va a ser que vamos a dejar de estar afligidos y vamos a estar alegres. Así que cuando el Señor reina, deja de gobernar la aflicción, la preocupación, la ansiedad y el temor, y comienza a gobernar el gozo que viene desde nuestro interior de conocer a Dios y de vivir en el amor de Dios. Entonces nuestra fe puede ser activada. Ahora sí, nosotros podemos hablar con fe y podemos al orar hacer que se active la oración de poder. Así que aquí estamos viendo cómo activar la oración de poder. Algo muy interesante es ahí en Mateo capítulo 16, verso 19, el Señor declara como a todos aquellos que confiesan que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Él declara que nos ha dado las llaves. ¿Recuerdan? Le dijo a Simón Pedro, le dijo, por cuanto, le dijo a Simón Pedro, tú eres Pedro, le dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, dijo. Y a ti te llamaré, dice, a ti te llamaré, voy a mejor a leérselos para no confundirles directamente ahí en Mateo capítulo 16, lo que nos dice ahí en el versículo 18, y yo a ti también te digo que tú eres Pedro, y todo el que como tú confiese que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esta roca, Cristo, el Hijo del Dios viviente, edificaré a mi iglesia, y a ti te daré las llaves del reino. Ahí está. Todo el que como Pedro ha confesado a Cristo, a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dice que le han sido dadas las llaves del reino. Entonces Jesús declaró algo poderoso y sorprendente. Él dice, y todo lo que atares en la tierra y todo lo que desatares en la tierra será atado y desatado en los cielos. Así que nos está diciendo que ahora en Cristo Él nos ha llevado a vivir con autoridad, porque a través de nosotros, su iglesia, a través de nosotros, el cielo va a gobernar en la tierra, a través de lo que declaramos y oramos, a través de la forma en que vivimos, vamos a hacer que el cielo gobierne en la tierra. Así que ahí está diciendo que tenemos las llaves del reino y que primero se tiene que mover la tierra para que después se mueva el cielo. Si la tierra no se mueve, el cielo no se va a mover. Muchos siguen orando, esperando que el cielo se mueva para que algo ocurra en la tierra. Aquí dice que no es así. Aquí dice que cuando usamos las llaves para orar con autoridad, la tierra se mueve primero y el cielo se mueve después. De acuerdo a lo que en la tierra nosotros declaremos, de acuerdo a lo que aquí en la tierra le pidamos, de acuerdo a lo que aquí en la tierra reclamemos, porque una traducción de la palabra griega para orar es reclamar, pero de una forma correcta, porque cuando habla de reclamar no habla de de estar en un pleito con Dios, de estar enojado con Dios. Cuando dice que oremos y traduce reclamemos, está diciendo que tomemos lo que nos pertenece. Entonces, una persona que ora con fe, que activa la oración de poder y que ora con autoridad, lo que va a hacer en realidad es reclamar, es decir, tomar aquello que le pertenece y que nos ha sido dado a través de Cristo Jesús. Bien, pues entonces dice que nos ha dado las llaves para usarlas.
Las llaves son para abrir y cerrar. Tenemos las llaves para abrir, para que entren al reino, entremos al reino y seamos gobernados por el reino, donde la gracia de Dios hará que vivamos en una nueva realidad y para que una vez que la tierra se mueve, el cielo se mueva. Y de acuerdo a lo que nosotros oremos, hablemos sobre las circunstancias, es lo que el cielo va a hacer en respuesta. El cielo está esperando. El reino de los cielos está esperando que la tierra se mueva. El cielo no se va a mover hasta que la tierra no se mueva. Hasta que la tierra se mueva, el cielo se va a mover. Y ahí vendrán los ángeles, como lo dice Salmos 109, ahí 17, donde dice que el Señor, su trono está en el cielo, y dice que los ángeles son poderosos en fortaleza, dice, para obedecer la voz de su palabra, de su precepto. O sea que los ángeles son poderosos porque lo que hacen es hacer que se cumpla lo que Dios declara y lo que Dios y la voluntad de Dios para nuestra vida. Así que bien, así que tenemos las llaves del reino, nos dice, para que todo lo que atemos y desatemos en la tierra sea atado y desatado en los cielos. Por esa razón vemos en Éxodo 14:13, cuando Moisés llegó al Mar Rojo, guiando al pueblo de Israel al salir de Egipto, venía el ejército egipcio atrás de ellos, venían a matarlos. Después de que Faraón había dado la orden que salieran de esa esclavitud de 430 años, finalmente Faraón se vuelve a endurecer y ordena una persecución en contra del pueblo de Israel. Y cuando ellos están cerca del Mar Rojo, o al llegar al Mar Rojo, y están por darle alcance el ejército egipcio para matarlos, dice que Dios hizo venir a una columna de una nube que oscureció y que impidió que los egipcios llegaran hasta el pueblo de Israel. Qué interesante cuando vemos todos los detalles. Y dice que entonces Dios le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Así que aquí dice, y aquí vemos el principio de Dios, este principio de las llaves del reino aplicado a la historia de Moisés cuando Israel salió de Egipto. Y vemos entonces cómo Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ya no me pidas nada. Extiende la vara, usa las llaves del reino, usa la autoridad que yo te he dado. Esa vara representaba la autoridad que Dios le había dado a Moisés. De la misma manera que a nosotros, sus hijos amados. Porque en Juan 1:12 dice, mas los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad, el derecho legal, dice, de ser hechos hijos de Dios. Potestad es la palabra exousia, es un derecho legal, habla de autoridad de los hijos. Así que le dijo a Moisés, extiende tu vara y divide el mar, dale la orden, habla, extiende la vara, haz que las cosas sucedan de acuerdo a la autoridad que yo te he dado. Y esto para nosotros significa dar la orden, poner la palabra de Dios en nuestra boca, activar la oración de poder. Así que yo quiero, por tanto, compartir estos tres principios que he venido impartiendo a través de esta serie de conferencias, herederos de sobreabundancia. Y entonces el primer principio que vimos para activar esta oración de poder es activar la oración del reino, que el reino venga, porque cuando nosotros estamos bajo el gobierno y la influencia del reino de Dios, del reino de los cielos, vamos a traer abundancia para dejar de vivir en angustia y preocupación. Mateo 6:33, como habíamos comentado. Si nosotros procuramos el reino y vivimos gobernados por el amor de Dios y por esta nueva realidad, la verdad de Dios, porque en el griego la palabra verdad significa realidad. Cuando vivimos gobernados por el reino, nos transformamos en un imán que atrae. Entonces, este es el primer principio de la oración de poder, que nosotros oremos procurando el reino y que vivamos en obediencia a Dios, que vivamos sirviéndole, que vivamos obedeciendo a Dios en todo, aún ahí donde hay conflicto en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, me parece muy importante para entender esto que veamos la historia del joven rico que yo compartí la conferencia del domingo pasado. Así que quiero mostrarte aquí en pantalla
las escrituras para que veamos en esta conclusión de esta noche estos tres principios para activar la oración de poder. Aquí estamos viendo en Marcos capítulo 10, verso 16, donde dice, y saliendo él para continuar su camino, está hablando de Jesús, nos dice aquí, vino uno corriendo, y dice ahí, vino uno corriendo y arrodillándose, dice, delante de él le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él respondiendo le dijo, maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y toma tu cruz y sígueme. Pero el afligido por estas palabras se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Así que aquí vemos este primer principio para activar la oración de poder, que es la oración del reino. Aquí podemos ver que el Señor Jesús le estaba dando una indicación a este joven, que era un joven rico, y le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, toma tu cruz y sígueme. Pero en vez del joven, en vez de sentirse feliz por lo que el Señor le dijo que hiciera, dice que se sintió triste y afligido porque tenía muchas posesiones, era rico, no quiso renunciar a su riqueza, estaba confiando en su riqueza. Más adelante el Señor dice esto, qué difícil es que aquellos que confían en las riquezas, que confían en el dinero, entren en el reino. Y esto no solo aplica a los ricos, también a los pobres, porque también cuando hay pobreza, las personas más se aferran al dinero y a lo poco que tienen. Entonces, no solo aplica a los que tienen mucho dinero, también a los que no tienen y están viviendo en el límite todo el tiempo, pues también aplica para este caso. Y aquí tú puedes ver entonces que este joven no fue obediente. Aquí es donde vemos cómo el Señor siempre nos va a llevar a obedecerle, a amarle a Él en vez de amar al dinero. El Señor Jesús estaba llevando a este joven efectivamente al límite. Te vas a sorprender que en realidad el Señor no quería que este joven fuera pobre. Lo que estaba haciendo el Señor Jesús es confrontarlo y llevarle a definir y a tomar una decisión de vida, si iba a confiar en las riquezas o iba a depender de Dios. No se trataba de seguir siendo rico y ahora va a ser pobre. Ese no era el dilema. El dilema era si iba a seguir confiando en las riquezas y viviendo de acuerdo a sus riquezas o si iba a vivir dependiendo y de acuerdo con él, que es dueño de todas las riquezas. El dilema no es si renunciar a las cosas que Dios nos ha dado, sino si ponemos primero al que nos ha dado todas las cosas. Y la prueba de eso es que más adelante, cuando dice que este joven se fue, porque tenía muchas posesiones y no pudo seguir al Señor, no pudo entrar al reino, no pudo ser obediente a la orden de poner a Dios antes que al dinero, y se alejó. Pero nos dice aquí cómo el Señor Jesús dijo lo siguiente. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y respondiendo Jesús dijo, de cierto te digo, les digo que ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o esposa o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no haya de recibir 100 tantos ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones y en el mundo venidero vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. Aquí nos está hablando de cómo el Señor va a recompensar y nos va a decir que Él siempre va a actuar de una forma sorprendente para recompensar, porque dice, los primeros serán postreros. Él determina cuándo va a recompensar. Los primeros serán postreros y los postreros primeros. Hay quienes serán recompensados pronto, hay quienes serán recompensados después.
Lo que estaba diciendo es que este joven sería recompensado y tendría 100 veces más de lo que antes había tenido si él, en vez de escoger el dinero, escogía al Señor. Entonces esto es lo que está pasando muchas veces, que hay personas que eligen el dinero antes que a Dios o ponen al dinero antes que Dios. Así que la pregunta es, ¿cómo es que nosotros podemos identificar cuando estamos poniendo al dinero antes que a Dios? Porque eso es lo que habría que entender. ¿Cómo estamos viviendo? Si estamos viviendo poniendo primero al dinero o poniendo primero a Dios. Por esa razón el Señor nos está dando la orden de traer el diezmo y la ofrenda en primer lugar. En primer lugar el diezmo y luego la ofrenda, porque esa es la forma en que una persona va a demostrar que pone a Dios antes que el dinero, porque si es Dios quien dice que se le traiga el diezmo y se le dé ofrenda y no se hace, quiere decir que estás poniendo primero el dinero. Por eso la escritura dice que hay quienes retienen más de lo que es justo y empobrecen. Al retener más de lo que es justo, empobrecen. O sea, hay que retener, pero no más de lo que es justo, quedarse con algo, quedarse, pero con lo que es justo. Entonces aquí el Señor, recuerden que nos decía eso. Nos decía el Señor, dele a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Así que Dios está diciendo, hay algo que le pertenece. Y la Biblia dice que a Dios le pertenece en nuestras finanzas el diezmo, el 10%. El diezmo no es dar lo que yo creo que es el diezmo y poner que es un diezmo. El diezmo es el 10%. Solo se dé el diezmo cuando una persona dé el 10%, ¿saben? Y si no lo haces así, entonces no estás dando el diezmo, estás dando lo que tú bien te parece. Aquí es donde muchas personas no pueden activar la oración de poder mientras no estemos viviendo bajo el reino, gobernados por lo que Dios está diciendo. Porque Él nos está diciendo cómo vivir con el dinero y nos está diciendo que el primer paso para ponerle a Él primero es, por tanto, darle a Dios lo que a Él le pertenece, el diezmo y luego la ofrenda. Así que habla de dos cosas, dar primero el diezmo, que es básico, y luego la ofrenda, que es voluntario y que tú puedes dar cuando tú quieras, porque hay una alegría que viene de darle a Dios, porque Él dice que Él ama al dador alegre. Segundo principio que hemos visto es activar la oración de poder. Consiste en hacer que venga un poder multiplicador. Activar la oración de poder consiste en que al poner en las manos del Señor nuestras finanzas, hay un poder multiplicador. Y como vimos ahí en el Evangelio de Juan capítulo 6, eso fue lo que sucedió cuando había aquella gran multitud de 5,000 personas y que estaban en un lugar donde no había nada para comer. Y cuando al Señor le llevaron tan solo unos panes y peces y lo pusieron en sus manos, Él bendijo y dice que a través de esos pocos panes y peces vino una multiplicación para alimentar a una multitud de 25,000 personas, porque ahí no solo iban hombres, también iban mujeres y niños. Así que si había 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, era una multitud de por lo menos 20,000 personas y hasta 25,000 personas se encontraban ahí y fueron alimentadas de una manera sobrenatural. Así que activar la oración de poder consiste en bendecir el diezmo. Cuando bendecimos el diezmo, cuando lo ponemos en las manos del Señor, lo que estamos haciendo es que ese diezmo representa nuestras finanzas y al pasar a las manos del Señor es bendecido y por tanto multiplicado. Así que ahí es donde se activa la oración de poder. Cuando nosotros, por tanto, traemos el diezmo, lo ponemos en las manos del Señor. Porque poner en las manos del Señor no es orar diciendo lo pongo en tus manos. Poner en tus manos es poner algo en sus manos, algo que puedes tocar. Y en este caso, bueno, eran panes y peces. Se pusieron en sus manos algo que se podía tocar, no una frase, no una palabra. Se puso algo que en verdad iba a alimentar a una multitud y se multiplicó. Y en tercer lugar tenemos para activar la oración de poder la subordinación del dinero. Entonces vamos a llegar a la conclusión de nuestro tema de esta noche al compartir lo que nos dice la Escritura en Primera de Timoteo capítulo 6, verso 17. Ve lo que dice esta sorprendente declaración de la Biblia. Dice, a los ricos de este siglo, mándales que no sean altivos
ni pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dice, mándales que hagan el bien y que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos, que atesoren para sí mismos un buen fundamento para el futuro. Así que aquí nos está diciendo algo sorprendente. Nos está diciendo que el Señor nos está llamando a no ser esclavos del dinero. Así que para activar la oración de poder necesitamos nosotros declarar la subordinación del dinero. El dinero, Dios quiere que nos sirva a nosotros, no nosotros servir al dinero, no nosotros dedicar nuestra vida a hacer dinero, a estar en un trabajo, en un negocio que ni siquiera nos permite reunirnos o estar en un discipulado o disfrutar de un tiempo para nosotros en la vida espiritual. Así que aquí nos está diciendo, manda, dale la orden a los que son ricos, a los que sí tienen mucho dinero, que no pongan su esperanza en las riquezas que son inciertas, porque las riquezas pueden ir y venir. Puede haber mucho dinero y de pronto puede pasar algo y el negocio caer en bancarrota, pasar algo y las personas quedarse sin nada. Esto ha ocurrido en la historia de la humanidad. Entonces dice que no pongan su confianza, su esperanza en el dinero que es incierto, dice, sino en el Dios vivo que nos dé el dinero. El Dios vivo que es el dueño de todas las cosas, porque la Biblia declara que Dios es el dueño de todas las cosas. La Biblia nos declara en Ageo 2:8, mía es la plata, mío es el oro, dice el Señor. A Él le pertenece el oro y la plata, le pertenecen, Él es el verdadero dueño de las minas de oro y plata que hay en este planeta, de los pozos petroleros, de las reservas mundiales de oro en los bancos. El Señor es el dueño de la riqueza monetaria que hay en este mundo. Él es el dueño absolutamente de todo lo que hay en este mundo. Dice Salmos 24:1, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Está diciendo que Dios es el propietario y el verdadero dueño de todo, incluyendo la tierra, el mundo, el planeta y su plenitud. Así que esta escritura nos está hablando de la subordinación del dinero, porque dice que no dependa, no pongan su confianza en el dinero, sino en el Dios vivo. Número 1, el cual nos da. Número 2, todas las cosas. Número 3, en abundancia. Número 4, para que las disfrutemos. Esto significa que cuando activamos la oración de poder, va a haber una subordinación del dinero a nosotros y no nosotros al dinero. Entonces, cuando activamos la oración de poder, nosotros vamos a tomar dominio sobre el dinero, autoridad sobre el dinero y sobre la riqueza, haciendo que la riqueza y el dinero trabajen para nosotros y sean nuestro esclavo y no nosotros esclavos del dinero. Así que dice, pongan su confianza en el Dios vivo, el cual nos da, número 1. Así que aquí el punto es que si Dios nos da, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Si la Biblia dice que Dios es quien da la riqueza, es quien nos da las cosas, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos, por tanto, que recibir. Si Él da, ¿qué nos corresponde a nosotros? Lo que tenemos que hacer es recibir. Y es por medio de la fe que nosotros vamos a tomar, a recibir y a reclamar lo que nos pertenece, ya nos ha sido dado. Él nos da. Número 1, no es por tu esfuerzo, por tu astucia, por tu habilidad, lo que tú consideras tu buena suerte, era Dios, la mano invisible de Dios, esa es la suerte. Dios interviene y tú crees que te fue bien, fue algo de suerte. No, las relaciones, las conexiones que hiciste, las circunstancias que se dieron para que tú tengas un negocio, un trabajo, para que tengas éxito en una profesión, todas esas circunstancias que ocurrieron para que tú hayas entrado a la universidad, hayas terminado la prepa, hayas concluido y tengas una carrera profesional, no es suerte, es la mano invisible de Dios haciendo que las cosas sucedan porque Él es bueno, Él nos da. Número 1, no somos nosotros los que logramos esto solo por nuestro esfuerzo. Desde luego que hubo un esfuerzo, pero lo determinante no fue cuánto te esforzaste. Lo determinante y quien determinó todo fue Dios, quien intervino para darte las cosas. Número 2,
todas las cosas, no solo lo necesario ni lo más indispensable. Él nos dice que nos da el Dios vivo, todas las cosas. Hay que recibir, hay que tomar lo que Él nos ha dado y todo lo que Él nos ha dado. Número 3, en abundancia, no lo necesario, en abundancia. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, sobró. Dice que comieron cuanto quisieron. No había límite, como cuando alguien te invita y te da pena hasta pedir un café, un postre. Ay, qué pena, me invitaron a comer, ¿cómo voy a abusar? No, pues si te invitan, pues ya te invitaron, ¿verdad? Pero Jesús dice que cuando Él dio, se multiplicó de tal forma que comieron cuanto quisieron. Y no solo comieron cuanto quisieron, sino que sobró al grado que el Señor ordenó que todo lo que sobró se pusiera en 12 cestas. Así que Él nos da en abundancia, dice, para que lo disfrutemos. En cuarto lugar, es una bendición de Dios cuando nosotros disfrutamos lo que tenemos, por poco, mucho que sea. Dice también que este es un don que Dios nos ha dado, disfrutar, disfrutar. Así que bien, pues quiero finalmente orar contigo, orar por ti. Mira, nosotros estamos aquí en esta casa Eleva, nuestra iglesia Eleva, tenemos este formato de petición de oración y lo que hacemos es invitarte para que tú actives tu fe y tú definas tu oración. Y en estas semanas yo les he invitado para que definas una meta de fe de ingreso, de ganancia, porque la fe se activa cuando tú eres específico, porque Hebreos 11, 1 y 2 define la fe de esta manera, dice que la fe es la seguridad, la certeza de las cosas que se esperan, dice la seguridad de lo que no se ve. Entonces, tener fe es estar seguro de algo que no ha llegado, pero que ya lo tengo, de algo que no puedo ver, pero que ya me ha sido dado. Eso es fe. Entonces, tenemos que ser específicos porque la fe es la seguridad y la certeza de cosas específicas. Así que yo les invito siempre a definir una meta. Aún para las personas que tienen ya un trabajo, tú puedes aún definir una meta y orar por una meta porque eso implicaría una promoción en un empleo. O también puedes definir una meta de ingresos donde Dios puede manifestarse de una forma creativa, haciendo que vengan a ti ingresos que tú no tenías ya programados, de manera sorpresiva te llega dinero por donde tú no lo imaginabas. Así que Dios puede hacer de una forma tan creativa. Hemos llegado a tener ahí milagros donde los billetes se han multiplicado, donde hay personas que guardan el dinero y cuando lo cuentan resulta que es más de lo que pensaban que tenía. Está viendo una multiplicación, él puede cancelar deudas de manera electrónica. Hace una semana se anunció en Gran Bretaña algo sorprendente. Una señora le depositaron una cantidad millonaria de dinero. La señora era tan honesta que fue al banco para devolver el dinero diciendo que no era su dinero y que ella no se lo quería quedar, pero el problema es que tampoco el banco era del banco y aparentemente no era de nadie y nadie lo estaba reclamando. Y si el dinero llegó a su cuenta, pues ya era suyo. Así que esta persona era tan honesta que no podía tomar ese dinero que había caído en su cuenta. Dios puede hacer tantas cosas de manera tan creativa y tú te darás cuenta que probablemente tienes un empleo que a lo mejor no mereces, que no tenías ahí experiencia, calificación, antecedentes, y sin embargo tienes un buen empleo, no porque lo merezcas, más bien porque no lo merecías. Dios se puede manifestar de tantas maneras a través de las personas que tú menos esperas. Él puede venir y bendecirte. Así que quiero orar por esas peticiones. Lo segundo es que este domingo yo les invité para que tú definieras o determinaras algo que tú anhelas y que tú deseas y que necesitas dinero y quizás mucho dinero para que eso se haga realidad. Siempre el Señor nos llama a algo que nosotros no podemos conseguir por nosotros mismos. Él siempre nos llama a vivir en lo imposible. Él nos llama a vivir una vida que no es posible vivir a menos que Él se manifieste. Por esa razón, cuando tú pones un milagro financiero delante de Dios, estás activando tu fe y estás haciendo que el cielo gobierne la tierra y Él se manifieste, porque es algo que tú no puedes hacer. Si tú lo puedes hacer, no necesitas de Dios.
Si eso es posible para ti, no necesitas orar. Pero si no es posible, si estás pidiendo algo que es humanamente imposible, eso solo Dios lo puede hacer en tu vida. Bendito Padre y Dios Todopoderoso, vengo bendiciendo, Señor, la vida de toda persona que está recibiendo esta poderosa palabra. Estoy bendiciendo tu vida en el nombre poderoso de Jesucristo. Me uno a tu petición de oración. Bendigo tu petición de oración. Bendecimos a las personas que han tenido la fe para traer el diezmo, la ofrenda, las primicias. Gracias, Señor, porque se requiere fe, una fe poderosa para hacer esto, para honrarte a ti y ser obediente trayendo el diezmo y la ofrenda. Así que les bendecimos y bendecimos a todas las personas de tu iglesia, bendecimos a toda persona en cualquier lugar que esté recibiendo esta palabra, para que ahora tú recibas milagros financieros. Yo vengo activando la oración de poder, haciendo que el Señor reine en tu mente, en tu corazón, que Él haga reinar su gracia, que Él haga reinar su abundancia, que Él haga abundar, como dice tu palabra, Señor, que tú hagas reinar la riqueza, porque tu palabra dice que te hiciste pobre para que nosotros por medio de tu pobreza seamos enriquecidos. Así que venimos activando la oración de poder que atrae la riqueza. Mientras nosotros estamos bajo tu reino, nos transformas en un imán que atrae riqueza. Así que hoy estamos activando esta oración de poder para subordinar el dinero. Hoy ordenamos la riqueza de este mundo que sirva a nuestros propósitos, que sirva a nuestras necesidades y no nosotros al dinero. Hoy estamos declarando que el trabajo de tus hijos, sus negocios, les sirven a ellos, no ellos al negocio, no ellos al dinero. Hoy estamos bendiciéndoles para que el dinero, la riqueza se subordine a ti y para que tengas abundancia, para compartir, como dice la palabra, para ser ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, ser fieles a Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Así que hoy venimos desatando el poder creativo de tu palabra, Señor, que dice que tú suplirás toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria. Tu palabra que dice, Señor, que cuando buscamos primero tu reino y tu justicia, todo esto viene atraído. Que tu palabra que nos dice que tú eres un Dios vivo en el cual nosotros hemos de confiar porque tú eres quien nos da. Número 2, todas las cosas. Número 3, en abundancia. Y número 4, para que las disfrutemos. Gracias porque tú, Señor, deseas nuestro mayor bienestar. Deseas que vivamos en abundancia. Así que hoy estamos cancelando y quitando toda maldición de pobreza desde nuestros ancestros en nuestra vida. Hoy estamos bajo el reino de tu amado Hijo. Somos libres de toda maldición de pobreza y esta es una iglesia, Señor, que estará siendo influyente también por causa de la riqueza, la abundancia y la prosperidad de tus hijos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Recíbelo ahora en el nombre de Jesús, cualquiera que sea tu necesidad. Hoy yo estoy extendiendo la vara para que se abra el mar de la imposibilidad, para que se quite el monte delante de ti, se echado en lo profundo del mar. Hoy yo extiendo la vara para que atraigas riqueza. Hoy yo extiendo la vara para que recibas respuesta sobrenatural, porque Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o podemos imaginar. Así es, y está hecho en el nombre precioso de Cristo Jesús. Muchas gracias, bendito Señor. Muy bien, querida familia, pues yo los espero nuevamente en una nueva transmisión de Refuerza Live con esta nueva serie Herederos de Sobreabundancia. Les amamos y les bendecimos.